Y ahora pasamos al análisis económico, al terreno económico de nuestro programa, y para eso convocamos a Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso, economista, asesor de alguna manera del gobierno, acercando ideas, planes, formas de estructurar la situación y también de muchas empresas, un conocedor de la economía teórica y de la economía práctica. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, no, un gusto para mí poder charlar contigo. Aldo, bueno, ayer el presidente nos planteó un panorama muy promisorio para el año 2025. ¿Vos crees que efectivamente estamos ante una situación que pueda marcar un quiebre, es decir, efectivamente salimos de la recesión, ahora la economía argentina puede tener un horizonte de crecimiento? Mirá, yo creo que siguiendo por este rumbo, seguro que vamos a tener un horizonte de crecimiento y fuerte en el tiempo, ¿no? Es evidente que todavía no hemos hecho todas las reformas en la Argentina que hay que hacer, ¿sí? Nos falta mucho, de hecho, pero la buena noticia es que a diferencia de en otras oportunidades donde el gobierno se planteó, bueno, vamos a cambiar de rumbo para ser un país normal, y después nos quedábamos todos esperando que empezara ese cambio de rumbo, acá estamos viendo que se hace ese cambio de rumbo, ¿no? Cambios de rumbos que son muy, desde un punto de vista histórico, son un quiebre fenomenal, ¿no? Fíjate vos que durante décadas, y muchas décadas, en la Argentina los políticos y los economistas nos hicieron creer a todos los argentinos que desde el Estado se podía gastar perseverantemente más de lo que le ingresaba y no pasaba nada, ¿no? Y uno miraba y a ver, yo en mi casa, o en mi kiosco, o en mi Sí, sí, negocio, o en mi si comercio, gasto más de lo que entra, quiebro. quiebro, ¿no? Y nos creíamos ese verso y no nos dábamos cuenta que cada vez que vivíamos una crisis era porque el Estado estaba quebrando. O sea, efectivamente, al Estado también quiebra cuando hace eso. Nada más que las consecuencias las pagamos nosotros y no ellos, ¿está? Mm. Entonces, pero fíjate que por lo visto aprendimos, porque votamos un cambio de rumbo y de golpe este gobierno dijo, contra todos los pronósticos, ¿sí? Vamos a igualar los ingresos con los gastos, pues no tenemos crédito, entonces se gasta lo que se tiene, como pasaría en cualquier negocio o hogar de familia con finanzas bien manejadas, y lo hicieron, ¿no? La verdad que todo el mundo le apostaba en contra, y ellos lo lograron. Yo creo que eso ya genera un quiebre en términos de expectativas, ¿no?, de los argentinos y de los extranjeros, porque eso quiere decir que cada vez se aleja más la posibilidad de que volvamos a tener grandes explosiones por cesaciones de pago, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Lo otro que, de sí, hecho, leía una nota hoy en La Nación la importancia de la llegada de capitales extranjeros en este boom de mercados que se vivió desde agosto-septiembre en adelante. exactamente. Y otra cosa, también nos hicieron creer, ¿no?, estos políticos y estos economistas durante décadas, que vos desde el Banco Central podías producir toda la moneda que se te diera la gana y no pasaba nada, y que ese no era el motivo de la inflación. La verdad es que si uno miraba los países, no te voy a decir los países del norte, ¿no?, desarrollados, no, mirabas alrededor de la Argentina, nuestros vecinos, y la mayoría tenía inflación de un dígito. Y no era porque era, uy, qué milagro. Si hubiéramos llamado al presidente del Banco Central de alguno de estos países, le hubiéramos dicho, che, ¿cómo logran este milagro? Lo que nos hubieran respondido es, miren, la verdad es que nosotros no estamos haciendo ningún milagro, simplemente cumplimos con nuestro rol. Nuestra prioridad es darle una moneda estable y confiable a nuestros ciudadanos, y por eso lo que hacemos es producir la cantidad de moneda que la gente demanda, no más que eso, y tenemos un dígito de inflación anual. ¿Eh? En cambio, si nos hubiéramos dado vuelta, ¿no?, a ver qué pasaba acá con nuestro Banco Central, que lleva casi 90 años de vida, el 70-80% del tiempo su prioridad
fue producir toda la moneda, nuestros pesos, que el gobierno necesitaba para gastar en exceso. Y obvio, eso es muchísimo más de lo que nosotros demandamos. Y claramente si vos producís de algo más de lo que la gente demanda, su precio va a caer. Entonces no nos debería extrañar que el poder adquisitivo de nuestra moneda se haya derrumbado como se ha derrumbado en las últimas décadas, y sobre todo a finales del año pasado, con un gobierno que emitía a más no poder para financiar excesos de gastos electorales, ¿no? Ahora fíjate que hablábamos el año pasado de proceso hiperinflacionario, y este gobierno, ¿qué dijo? Bueno, asumió y dijo, no emitimos más para financiar al gobierno. ¿Y qué pasó con la inflación? Se derrumbó mucho más, Bueno, se aceleró más rápido. acaba Sí, de salir el índice de noviembre y es y 2,4%. sí, nos sorprendió a todos el índice porque claramente estábamos estimando que iba a ser un poco más alto, ¿no? Pero bueno, estamos viendo un derrumbe de la inflación que va más rápido de lo que nosotros estábamos planteando, y fundamentalmente por esta decisión de empezar cada vez más a acercarnos a producir la cantidad de moneda que la gente necesite. No vamos a tener el año que viene un índice de inflación de un dígito anual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos falta la otra condición que también cumplen los bancos centrales de los países vecinos, que es tener un mínimo de solvencia. Y lamentablemente este gobierno recibió un banco central absolutamente quebrado, hoy está muchísimo menos quebrado, pero todavía falta recomponer la solvencia del Banco Central, pero yo calculo que para 2026 seguro que ya va a estar, vamos a tener ese mínimo de solvencia en el Banco Central, y ya para 2027 vamos a tener un dígito anual de inflación seguro, y que la inflación va a seguir descendiendo también es seguro. El año que viene vamos a ver preeminentemente 2 y algunos unos adelante del índice de inflación, también va sobre seguro, porque realmente está nuestro Banco Central aproximándose a actuar en la medida de lo posible como actúan los bancos centrales de los países vecinos. No hay ningún milagro en esto que se está haciendo, ¿eh? Milei ayer dijo que sigue vigente el plan de cerrar el Banco Central. ¿Puede un país, una economía moverse sin Banco Central? Sí, en líneas generales, para poder cerrar el Banco Central tenés que tener un Banco Central que no emita más moneda, ¿no? En la medida que siga emitiendo moneda local, ¿no? Por eso no podemos emitir dólares, por supuesto, el Banco Central va a seguir existiendo. Para poder, mucha gente ha descartado el tema de que haya una dolarización en la Argentina. Yo la verdad que no soy fan de la dolarización, pero creo que va a haber una dolarización, quizás una dolarización distinta a la que muchos imaginaban, pero primero para poder dolarizar, vos tenés que tener un banco central con un mínimo de solvencia, porque tiene que responder por esos pesos que están dando vuelta en el mercado. No podés tener un banco central absolutamente quebrado como tenían. O sea que tiene lógica que este proceso coincida con el de por ahí mantener el peso vigente, y de hecho también eso dijo el presidente Milei anoche, descartó, y es así, que de un día para el otro alguien aparezca y diga, bueno, ya tenemos los dólares como para rescatar todos los pesos, tráiganos sus pesos, se los vamos a cambiar por dólares. En realidad, cuando él habló de que van a poder operar con la moneda que se le dé la gana, la gente, es eso. O sea, vos si querés seguir usando pesos, seguir usando, ¿sí? Los pesos, si querés usar dólares, usá dólares. Es más, si del otro lado encontrás alguien que quiera comerciar en yuanes, también podés hacerlo, ¿sí? No te vamos a imponer una moneda, y yo lo que me imagino es que en algún momento que ellos lo que van a hacer es dejar de emitir y decir, bueno, a ver, si quieren tener más moneda, usen el dólar, y algún día, ¿no?, será tan poquita la cantidad de pesos con respecto a la cantidad de moneda que va a estar circulando, gran mayoría de dólares, que por ahí rescatarán los pesos, pero
pero hay que descartar que hagan como otros países, que para dolarizar le dijeron a la gente, bueno, tienen 6 meses para traerme la moneda que tienen en local y nosotros se la cambiamos por dólares, o 2 años. Yo creo que esto va a depender mucho más, va a estar dependiendo mucho más de la libertad de la gente de optar entre monedas, ¿no? El presidente también dijo que va a haber una reforma impositiva muy importante en la que se va a reducir el 90% la cantidad de impuestos. ¿Eso qué quiere decir, Aldo? ¿Que se van a concentrar en menos impuestos, en apenas un 10% de los 180 y pico que pagamos? ¿O que la carga fiscal se va a reducir? No, es lo que estaba hablando el presidente es de la cantidad de impuestos y tasas que hay en la Argentina. Hay más de 160, una barbaridad, no tiene ningún sentido. Solamente 10 de esos impuestos y tasas provinciales, Recauda. ¿no? Y nacionales recaudan la gran mayoría de los impuestos, más del 80% de lo que se recauda. ¿Para qué tenés tantos impuestos que no recaudan nada? Y eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si yo te sigo aumentando mucho el impuesto que más recauda, y vos vas a chillar. Esto es la teoría del ganso, ¿no? Había un señor que decía que si vos le querés desplumar a un ganso y vas y le agarrás un montón de plumas y tirás, el ganso te va a armar un escándalo, va a empezar a chillar y se te va a escapar, ¿no es cierto? Pero si vos agarrabas al ganso y le sacabas las plumas de a una, no se daba cuenta, ¿no? Entonces, como era menos doloroso, lamentablemente los gansos pasamos a ser nosotros y los políticos nos han estado desplumando con más de 160 impuestos y tasas. Bueno, claramente eso se tiene que acabar. No es que, y ahí quiero hacer una aclaración, porque entender esto implica por ahí un grado de conocimiento más grande de economía que lo que la mayoría de la gente que escucha el discurso tiene, pero también habló, fíjate, de ir a un federalismo tributario, o sea, que las provincias recauden lo que van a gastar y que la nación recaude sus impuestos, que es lo que va a gastar, o sea, terminar con la coparticipación federal, que es perversa. Con lo cual, ¿esto qué está implicando? Que está proponiendo ir a una reforma tributaria que en el tiempo, porque no se puede hacer esto de un día para el otro, o sea, va a haber que hacerlo en la medida que aumente la recaudación, que en el tiempo lleve a que tanto las provincias como la nación, cada una sus impuestos, pero tengan muchísimos menos impuestos, y con eso se sostenga. O sea, es una reforma mucho más amplia que incluso una mera reforma tributaria, y de esa forma además terminaríamos con la coparticipación federal, que en realidad es perversa porque hace que las provincias pobres tiendan a ser más pobres en vez de que se desarrollen, y además es lo contrario al federalismo, fomenta el unitarismo, ¿no? Entonces, Claro, me parece claro. muy buena idea realmente, y es lo que venimos proponiendo nosotros hace ya 13 años que tenemos de vida, ¿no? Ir a ese federalismo tributario, y ahí se puede, sí, bajar tranquilamente la cantidad de impuestos a 10 o menos. Bien. En este panorama que vos describís, ¿se puede afirmar que salimos de la recesión y que por delante podemos crecer? Sí, porque lo que uno tiene que preguntarse es por qué entramos en recesión. Y entramos en recesión porque allá por el segundo semestre del año pasado, de lo que estábamos hablando los economistas y los periodistas en todos los programas o en todos los medios, era de cuándo viene la crisis. Encima de una crisis hiperinflacionaria, con lo cual vos le decís algo así a un argentino, y lo primero que hace es empezar a ahorrar lo más que puede, comprarse todos los dólares que pueda, a la medida que pueda ahorrar, ¿no? ¿Por qué? Primero en dólares, no pesos, porque desaparecen con una crisis, porque si viene esa crisis, vos tenés ahí un ahorrito que te permite minimizar el costo negativo que va a pagar tu familia por la crisis, ¿no? Y claramente, si todos estamos haciendo eso, estamos dejando de consumir y de invertir, lo mismo las empresas porque tienen igual miedo que uno, y entonces si todos estamos dejando de consumir y de invertir, la demanda interna se desploma, de eso depende que la gente pueda vender su trabajo o sus productos, y para quién vas a producir, entonces se cae la producción,
y claramente es lo que votó la gente, cambiemos de rumbo porque para allá vamos a una crisis, y este gobierno, está bien, no todo lo rápido que por ahí hubiera sido deseable, porque tampoco tiene el poder político como para acelerar mucho más, pero ha mostrado que cambia de rumbo, y con pocos instrumentos, hasta incluso va desregulando la economía. Bueno, la verdad es que la mayor parte de la desregulación de nuestra economía depende del Congreso, pero bueno, va haciendo lo que se puede, y si vos empezás a descartar que haya una crisis, ¿para qué vas a seguir haciendo el sacrificio que venías haciendo, ahorrando y dejando de por ahí darte un gusto como te dabas antes, o teniendo tu casa mal pintada, porque bueno, si se viene la crisis, llamas al pintor, te empezás a dar algún gusto, y eso es lo que empieza a dinamizar la economía, ¿no? Las empresas que dicen, bueno, parece que la crisis no viene, invierten un poquito más para ser más eficientes y ganar mercado, y eso es lo que hace a una recuperación, que es lo que estamos viviendo desde el tercer trimestre. En la medida que encima el Estado ayude quitándole carga, bajándole impuestos al sector productivo, sacándole regulaciones absurdas que no los dejan producir, claramente lo que vos tenés que tener es que esa recuperación se incremente en la medida que sigamos en este camino de ganar solvencia fiscal. Va a haber mucha más gente dispuesta a prestarle a la Argentina, y la buena noticia es que, a diferencia del pasado, el Estado no va a estar tomando, porque si no se está endeudando, porque no gasta más de lo que le ingresa, no van a ser los que van a tomar el crédito, como pasaba antes, va a ser el sector privado productivo, ¿no? Y eso tiene también que empujar el crecimiento de la Argentina, y a tasas que el presidente dijo 5%, yo creo que si no estamos en 5% el año que viene, el crecimiento vamos a pegar en el poste, pero que va a ser más del 5, incluso más del 6 en los siguientes años, eso yo lo descarto, va a pasar. Aldo, para ir cerrando, ustedes repartieron un material que hablaba de una nueva posición de Argentina en el mundo respecto del índice de libertad económica. Hoy, todas estas reformas, esto que transitamos tan duramente durante este año, ¿coloca a Argentina en un lugar de libertad económica mejor que el que teníamos? Mira, nosotros antes estábamos entre los países más reprimidos en términos de libertad económica, justamente porque teníamos más de 70.000 regulaciones, teníamos un banco central que era un desmadre en términos de emisión, y una inflación que hacía que este país pues no hubiera ninguna certidumbre de nada. Teníamos un Estado que gastaba en exceso y que nos mataba con impuestos, y ahora de golpe empezás a tener un gobierno que cuida el mango, ¿sí? Que te dice, mira, no vamos a gastar más, y todo lo que nos ingrese por recaudación, porque nos vamos a recuperar, vamos a bajar impuestos, y lo empieza a hacer, porque lo está haciendo ya, y empieza a desregular, y sí, la Argentina ha pasado a estar, no en el mejor lugar, ¿no?, entre los mejores lugares, pero hemos pasado a estar entre los moderadamente libres, ¿no? Lo cual Claro, da y un veníamos de montón. los Es mayormente más, reprimidos. es que estábamos, Triplicamos el ingreso, sí, porque no, estábamos saltamos de $10.750 per cápita a 32.000. ¿qué es lo que va a pasar si logramos sostener esto, ¿no? Porque eso es, ¿cómo están los países reprimidos? Bien, estaban alrededor de $10.000 per cápita, ¿no? Y es donde estamos nosotros, de hecho, hoy, ¿no? Ahora, los países que han logrado llegar a donde estamos hoy, pero lo hicieron hace tiempo, porque ahora recién tienen que empezar a llegar las inversiones de argentinos y extranjeros para construir ese futuro y ese aumento de los ingresos, ya tienen $30.000 de ingresos, y podemos tener mucho más de promedio de ingresos en la medida que sigamos ganando en términos de confianza, porque en definitiva es eso, de confianza tanto de argentinos y de extranjeros, en términos de que a partir de ahora vamos a hacer las cosas como para ser un país normal, y si se vuelve un país normal, después de décadas de que nadie quiso invertir nada acá, las posibilidades de negocio y de inversión redituable que hay son fenomenales, con lo cual eso es lo que garantiza, en la medida que sigamos
demostrando que somos un país confiable, cosa que antes no éramos, ¿no? Y todavía tampoco, porque por un año que hayamos hecho las cosas bien, tampoco vas a borrar décadas de estropicios. Bueno, pero si lo sostenemos en el tiempo, cada vez va más gente a confiar en la Argentina, argentinos y extranjeros de vuelta, y van a poner su plata acá, y eso es lo que hace crecer en el tiempo un país. Y vamos a crecer fuerte. Y no porque lo diga yo, porque todos los países que ya hicieron estas cosas en el pasado han crecido por ahí por décadas a tasas de 5, 6, 7%, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo Abraham, por habernos compartido tu visión y habernos acercado a una perspectiva optimista, por fin, después de tantos años, ¿no? Totalmente. En que veníamos con pálida tras pálida y bueno, ahora parece que el panorama, a pesar de que todavía estemos en el subsuelo, bueno, indica que vamos a poder salir a la superficie y comenzar a escalar en beneficio de todos. Sí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Hablamos con Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso, amigo de la casa, economista que más de una vez estuvo a lo largo del año acompañándonos con su opinión. Así que, Aldo, aprovecho para desearte muchas felicidades. Efectivamente, que sea un buen año el 2025 y ya nos reencontraremos. Igualmente para vos y para todos los argentinos, ¿no? Yo creo que claramente el año que viene va a ser mejor que este, seguro. Estamos saliendo de un pozo, pero bueno, por lo menos no nos estamos hundiendo más, estamos saliendo, y eso lo vamos a notar fundamentalmente durante el año 2025 y ni que hablar en los años que siguen. Así que bueno, felices fiestas, ¿no? Felicidades. Hasta la próxima, Aldo. Cariños. Adiós. Hasta luego.